¿Alguna vez te has imaginado cómo sería vivir una vida sin el peso constante del miedo? Una vida en la que enfrentas los desafíos con serenidad, confianza y claridad mental. ¿Y si te dijera que las enseñanzas milenarias de Buda, que han guiado a millones alrededor del mundo, podrían ser la clave para superar tus limitaciones y transformar el miedo en sabiduría? Hoy exploraremos 7 poderosas lecciones del budismo sobre cómo dejar de temer, abrazar la vida con coraje y conquistar la libertad que mereces. Estas lecciones no solo ayudan a entender el miedo, sino también a superarlo, permitiéndote liberarte de las cadenas de la ansiedad y vivir con más confianza. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia tu transformación? Comencemos con estas 7 lecciones transformadoras. 1. Abraza la impermanencia. Buda nos enseñó que todo en la vida es impermanente. Nuestros pensamientos, emociones e incluso nuestros miedos son transitorios. El miedo y la ansiedad surgen cuando resistimos el cambio, cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deben permanecer exactamente como están. ¿Qué tememos perder? ¿Nuestros trabajos? ¿Nuestra salud? ¿Nuestros seres queridos? Estas pérdidas nos causan pánico y angustia. Sin embargo, la verdad es que la vida está en constante cambio. Y lo único seguro es el cambio. La impermanencia es una de las verdades fundamentales del budismo. Cuando entiendes que todo es temporal, incluidos tus miedos, comienzas a soltar la necesidad de controlar. Ya no es necesario mantener la ilusión de que todo debe permanecer igual. En lugar de temer lo desconocido, puedes comenzar a aceptar el cambio como algo natural. El sufrimiento que sientes en este momento pasará, al igual que tu ansiedad y tus miedos. Cuando aceptas la impermanencia, dejas de perderte en proyecciones de futuros catastróficos que probablemente nunca ocurrirán. En lugar de imaginar lo peor, comienzas a vivir con más serenidad, confiando en que las cosas se transformarán con el tiempo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte a nuestro canal. Comparte este video con tus amigos para que más personas puedan liberarse del miedo y vivir con coraje y libertad. 2. Ve la ilusión del miedo. Buda nos enseñó que mucho de lo que vivimos es una ilusión creada por nuestra mente. El miedo, a menudo, se basa en nuestra imaginación, en los y sí del futuro, en escenarios que nunca se concretan. Cuando reconocemos que el miedo es, muchas veces, un producto de nuestros pensamientos y no de la realidad, comenzamos a distanciarnos de las historias que nuestra mente crea. Y en ese espacio, el miedo pierde su poder. Imagina esto. Estás de pie al borde de un acantilado, con el corazón acelerado, las palmas sudorosas. Pero, ¿qué está realmente pasando? ¿Te estás cayendo? ¿No? ¿Estás en peligro? No. Lo que está pasando es que tu mente está anticipando algo que ni siquiera existe. El miedo es como una sombra. Desaparece cuando lo iluminas con la conciencia. Cada vez que te aventuras en algo nuevo, el miedo aparece. Pero el miedo no te está deteniendo. Te está señalando que estás a punto de crecer. El miedo no es un obstáculo, es una lección. 3. Practica el mindfulness. Mindfulness es la práctica de estar completamente presente en el momento. El miedo a menudo existe en el pasado o en el futuro, creando historias en nuestra mente. Cuando traemos nuestra atención de vuelta al momento presente, a través de la respiración consciente o observando nuestro entorno, creamos un espacio entre nosotros y el miedo. Nos damos cuenta de que el miedo es solo un pensamiento pasajero, no una verdad inquebrantable. El mindfulness desarrolla estabilidad mental, permitiéndote mantenerte calmado incluso frente al miedo. Cuando estás totalmente presente, no reaccionas impulsivamente a cada pensamiento temeroso que surge. En cambio, puedes detenerte, observar y decidir cómo responder. Cuando surja el miedo, practica observarlo con distanciamiento, sin aferrarte a él. Esto crea la distancia necesaria para elegir cómo reaccionar, en lugar de dejarte llevar por tus impulsos. 4. Comprende la naturaleza del sufrimiento. En las enseñanzas budistas, la naturaleza del sufrimiento, o dukkha, es una de las ideas centrales. El sufrimiento es inevitable y universal. El miedo, la ansiedad y la preocupación
son solo formas de sufrimiento que surgen cuando nos enfrentamos a la incertidumbre o la pérdida. Cuando comprendemos que el sufrimiento es una parte natural de la vida, podemos liberarnos de la idea de que es algo personal, algo que solo nos sucede a nosotros. El miedo es una forma de sufrimiento que todos experimentamos en algún momento. Entender que el miedo no es algo único, sino una experiencia compartida entre todos los seres humanos, puede aliviar el peso que lleva. Cuando nos damos cuenta de que el miedo es parte del flujo natural de la vida y que todos lo enfrentamos, se vuelve menos aterrador y más una oportunidad de aprendizaje. El miedo pierde su intensidad cuando lo vemos como algo pasajero, algo que todos enfrentamos y por lo tanto, no necesitamos cargar solos. 5. Libérate del apego. Una de las enseñanzas más poderosas del budismo sobre cómo superar el miedo es el concepto de desapego. El apego es el deseo incesante de controlar o poseer algo, ya sea una persona, un objeto o incluso nuestra propia identidad. El miedo surge del apego, el miedo de perder lo que consideramos esencial para nuestra felicidad o seguridad. Cuando comprendemos cómo soltar este apego, nos liberamos de la ansiedad y el miedo. Dejar ir no significa no importar, sino reconocer que la verdadera seguridad no viene del control externo, sino de nuestra capacidad para adaptarnos y crecer. El desapego nos permite aceptar la impermanencia de la vida sin sentirnos amenazados por ella. Al liberarnos del apego, podemos vivir con más paz y libertad, sabiendo que no estamos definidos por los resultados o la seguridad de nuestras posesiones. 6. Cultiva la paciencia. La paciencia, o kshanti, es una virtud fundamental en el budismo para superar el miedo. El miedo a menudo nace de la impaciencia, el deseo de respuestas rápidas, soluciones inmediatas o control sobre un futuro incierto. Cuando cultivamos paciencia, creamos espacio para que el miedo disminuya y nuestra mente se calme. La paciencia nos enseña a confiar en el proceso de la vida, incluso cuando no sabemos qué vendrá. El miedo surge cuando no podemos esperar, cuando queremos que las cosas sucedan de inmediato o según nuestros propios plazos. La paciencia nos enseña a aceptar el tiempo tal como es, sin prisas, sin presiones. Cuando nos volvemos pacientes, aprendemos a lidiar con la incertidumbre y el dolor de manera más tranquila, reconociendo que la vida tiene su propio ritmo y que todo se resolverá en el momento adecuado. 7. Practica la compasión. La compasión, tanto por nosotros mismos como por los demás, es una de las claves más poderosas para superar el miedo. A menudo, el miedo surge de la autocrítica, del miedo al fracaso o al juicio. Cuando practicamos la compasión, aprendemos a tratarnos con amabilidad, a acoger nuestras vulnerabilidades y a darnos el espacio para crecer sin apresurarnos. Además, al desarrollar empatía por los demás, la sensación de miedo disminuye, porque nos damos cuenta de que todos estamos enfrentando los mismos desafíos e inseguridades. La compasión también nos permite liberarnos de la presión de ser perfectos o de agradar a los demás. Al entender que todos tienen sus luchas internas, el miedo al juicio ajeno disminuye. Podemos avanzar con más libertad, sabiendo que la verdadera felicidad viene de actuar con bondad y ser amables con nosotros mismos. Estas 7 enseñanzas de Buda ofrecen una perspectiva transformadora sobre cómo lidiar con el miedo y vivir con más coraje, paz y libertad. En lugar de luchar contra el miedo o intentar ignorarlo, podemos aprender a comprenderlo, observarlo y trascenderlo con sabiduría y compasión. ¿Te han resultado útiles estas lecciones? Si es así, no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte a nuestro canal. Comparte este video con tus amigos para que más personas puedan liberarse del miedo y vivir con coraje y libertad.